la riqueza teológica que los pasajes de la palabra de Dios tienen tanto en los Hechos de los Apóstoles, las cartas del apóstol San Pablo y otros de los autores sagrados, así como las escenas evangélicas, las escenas de los evangelios que cuentan lo acontecido después de la resurrección, es indudable que tienen una riqueza teológica que nos ayuden a entender el misterio de Cristo y el misterio de la Iglesia en toda su plenitud. En los Hechos de los Apóstoles, al comienzo del capítulo 4, tenemos la continuación de la curación del paralítico en la puerta del templo, solo que después del triunfo y la gloria y los aplausos que reciben de las multitudes, inmediatamente, y aquí es donde se va viendo que la vida de la primitiva Iglesia va siguiendo en paralelo exactamente las huellas de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. No hay la menor duda de que una de las razones fundamentales por las cuales Jesucristo fue crucificado era el hecho de que hacía milagros. La gota que colmó el vaso, sin duda, la resurrección o la resucitación, técnicamente hablando, de Lázaro. ¿Por qué? Porque veían, tan es así, que no solo decidieron la muerte de Jesucristo, sino que decidieron también la muerte de Lázaro, porque a causa de la resurrección suya, que Jesús resucitara a Lázaro después de 4 días, muchísimos judíos creyeron en él. Aquí ocurre lo mismo, se dan cuenta que son multitudes las que quieren convertirse al cristianismo, convertirse a Jesús, Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, a Jesucristo resucitado, y los sumos sacerdotes se los llevan presos, pasan la noche presos y los interrogan y les preguntan: ¿con qué poder o en nombre de quién habéis hecho eso vosotros? Entonces Pedro, lleno de Espíritu Santo, les dijo: jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo nos interrogáis. Hoy, para averiguar qué poder ha curado a ese hombre, quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel, que ha sido el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por este nombre se presenta este sano ante vosotros. Él es la piedra que desechasteis vosotros los arquitectos y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se nos ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. El apóstol no deja lugar a dudas en su discurso. La única religión verdadera es el cristianismo, y no hay acceso a Dios para ningún ser humano, desde el primer Adán y Eva hasta el último Adán y Eva, que no sea por Jesucristo. Nadie va a Dios sino por mí, nadie va al Padre sino por mí. El hombre no se salva a sí mismo, tiene que ser salvado, y no hay más que un Señor y Dios y un solo Salvador, Jesucristo. Y esto, el que lo cree es católico y el que no lo cree está fuera de la Iglesia. No hay otro camino de salvación que no sea Jesucristo. Y vuelve a repetir una segunda o una quinta vez que ha sido el nombre de Jesús Nazareno, y además les acusa a los sumos sacerdotes, a los escribas, a los fariseos, les acusa de ser ellos los responsables de la muerte de Cristo, a quien vosotros crucificasteis. Nos parezca políticamente correcto o no, eso es, que se puede achacar a todos los descendientes de un pueblo porque todos los judíos, hasta los judíos del siglo XXI, son los asesinos de Jesús. Por supuesto que no, pero que esos judíos mataron a Jesucristo, de eso no os quepa duda. No fueron suecos ni fueron sudamericanos, fueron los judíos contemporáneos, es más, para ser específicos, las autoridades y el pueblo soliviantado. Si el pueblo soliviantado no hubiera aterrorizado a Poncio Pilato gritando crucifícale y hubieran sido 4 histéricos del templo, os aseguro que Jesucristo muere de feliz ancianidad en un geriátrico. Pero ese a quien vosotros crucificasteis, Dios lo resucitó de entre los muertos. Y es en nombre de ese que vosotros crucificasteis, pero que Dios resucitó, que éste está ahora sano ante vosotros. Y estas palabras, llevémoslas todos escritas en el corazón, y más nos vale que las vayamos repitiendo por donde quiera que vayamos. No hay salvación en ningún otro,
Solo hay salvación en Jesucristo, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Quien se salva por Jesucristo. Y no hay otro camino de salvación, seas de la religión que seas. Si no te has enterado en este mundo porque no has tenido la gracia de conocer a Jesucristo, no te preocupes, que si vas al cielo, seas de la religión que seas, te enterarás en la otra vida que fue por Cristo, con Él y en Él y por nadie más. En el Evangelio de San Juan, capítulo 21, primeros 14 versículos, el último capítulo del evangelista San Juan, aparecen todas las escenas de la resurrección que tienen siempre un sabor eucarístico, de comunión, de congregación, de presencia de Cristo en medio de la comunidad. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traed de los peces que acabáis de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, almorzad». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Mirad, hay una distinción importante entre ver y reconocer. Uno puede ver sin reconocer, y no necesita ver para reconocer. Hay gente que ve, pero no reconoce. Pero la fe es reconocer sin necesidad de ver. Que en los signos que el resucitado presenta, uno sea capaz de reconocer su presencia. En aquel momento, en las brasas, en la pesca milagrosa, en la fracción del pan que él tiene dorándose sobre las brasas y se lo reparte, todo tiene un sabor eucarístico. Al final es la presencia más importante y fundamental, que quiere decir fundamento de todas las demás presencias, para un cristiano. De tal manera que toda presencia de Jesucristo en nuestra vida que no tenga una reminiscencia, que no tenga en su fundamento su presencia eucarística, es un fantasma, es una fantasía, porque su presencia real, definitiva, en medio de nosotros, fundante, es la Eucaristía, y de ella se derivan todas las demás presencias, donde 2 o 3 están en mi nombre, a quien a vosotros oye, a mí me oye, lo que le hicisteis al más pequeño de mis hermanos, a mí me lo hicisteis. Si todo eso no está enraizado en el hecho de que Él tomó el pan, lo partió y se lo dio, y les dice: «Vamos a almorzar», y les dice: «Traed de los peces que acabáis de coger», de tal manera que es precioso, porque la Eucaristía la conforman el pan que ha traído Jesús y los peces que aportan los apóstoles. Nada sin ti, nada sin nosotros. La Iglesia no puede nada sin Jesucristo, pero Jesucristo hoy no puede hacerse presente al mundo
si no es por la Iglesia. Cristo vive en la Iglesia y solo puede manifestarse al mundo a través de la Iglesia. Como el alma no puede manifestarse sin el cuerpo, así Cristo resucitado, que es espíritu, no puede hacerse presente en el mundo de hoy si no es por la carne de la Iglesia, por su cuerpo resucitado, que es la Iglesia, sacramento universal de salvación. Tenemos que vivir de tal manera, esta es la misión de la Iglesia hoy, que cuando la gente se encuentre con nosotros pueda exclamar lo mismo que dijo el apóstol cuando le ve en la orilla: es el Señor. Que cuando la gente entre en contacto con un sacerdote, con un misionero, con una religiosa, con un cristiano, con un matrimonio católico, con una familia que vive en serio el Evangelio, que cuando la gente entre en contacto con una parroquia, donde quiera que haya una presencia eclesial, la gente se pregunte: ¿y estos? Que la única explicación de tu vida y la mía sea el Señor. Que cuando la gente vea vivir a un obispo, diga: qué maravilla, está presente en él el Señor. Cuando tú ves a un párroco que entrega su vida por su parroquia, que se sacrifica, que se esfuerza, que se entrega plenamente, que puedan decir: es el Señor. Cuando veas una comunidad de religiosas que viven en castidad, que viven en pobreza, que viven en obediencia evangélica, y la gente diga: pero ¿cómo pueden vivir estas mujeres así? Es que es el Señor. Cuando la gente vea la caridad de la Iglesia, cómo la Iglesia se abaja y levanta del polvo al desvalido, se acerca al pobre, cuando la Iglesia sea buen samaritano de una humanidad que sufre, y la gente diga: ¿por qué la gente de la Iglesia es así de buena? ¿Por qué la gente de la Iglesia, por qué la Iglesia tiene tanta caridad? Que la única explicación sea: es el Señor. Es el Señor resucitado. Es el Señor vivo en medio de nosotros. Es el Señor, y no se nos ha dado otro nombre en el que podamos salvarnos, sino en el nombre de Jesús resucitado.